La pregunta ahorita es ¿cómo nos permite el Salvador obtener el perdón a través de su expiación? Nuestro deber y lo que se nos ha mandado es perdonar a todas las personas. Y el Señor nos ha dicho que Él va a perdonar nuestros pecados. Él va a perdonar todas nuestras debilidades, todas nuestras imperfecciones. Pero para eso necesitamos saber cómo su expiación funciona. Entonces, primero es reconocer que todos pecamos, ¿sí? Todos hemos quebrantado las leyes y por lo tanto al quebrantar esas leyes se nos exige que haya una justicia. Y esa justicia es que haya un castigo. Eso lo debemos tener claro. Y entender que por nosotros mismos no podemos liberarnos de ese pecado. Segundo, entender que Cristo tomó ese lugar. Él decidió voluntariamente, siendo un ser totalmente inocente, perfecto, decidió tomar toda la carga de nuestros pecados, sufrir por esos pecados y pagar nuestra deuda. La expiación abarca ese sufrimiento. También Él murió en la cruz y Él resucitó. Esto que el Salvador hizo por cada uno de nosotros nos permite tener la posibilidad de volver a levantarnos después de la muerte, poder levantarnos con una limpieza, levantarnos de manera pura si es que nos hemos esforzado, pero también nos promete que estaremos nuevamente con Él y con el Padre en la vida eterna. Gracias a Jesucristo, gracias a su expiación infinita, es que tenemos esa oportunidad de limpiarnos del pecado, de limpiarnos de esas impurezas que tenemos y de comenzar una vida limpia, recta y llena de gozo. Tercero, Él satisface la justicia y ofrece misericordia. Sabemos que su sacrificio satisface las demandas de la justicia divina y así Dios puede ofrecernos misericordia sin dejar de ser justo. Recordemos que el perdón no es automático. El perdón viene a través de la fe y del arrepentimiento. Esa fe tiene que ser depositada en Jesucristo. Debemos sentir esa tristeza que realmente nos produzca ese deseo de cambiar, poder arrepentirnos con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, es decir, un espíritu dispuesto a obedecer. Y también el esfuerzo por cambiar, por tener un corazón nuevo, un comportamiento que sea digno de los atributos de Jesucristo. 5. Gracias a Cristo el perdón es posible. Entonces, sin su expiación, el perdón no sería posible y estaríamos sujetos a la justicia, al castigo. Ahora bien, si nosotros estamos buscando que el Señor nos perdone, pues vamos a tener en cuenta esto que acabamos de ver. Pero nosotros, en nuestro caso, necesitamos perdonar a los demás también. Entonces, para saber cómo nosotros podemos perdonar, es importante recordar que, como muchas mujeres dicen a veces, sí, que he escuchado y que me han dicho, es que si yo perdono, es como si yo estuviera aprobando lo que hizo, ¿no? Como que si lo que esa persona hizo estuviera bien. Pero hay que reconocer que soltar no es justificar. No significa que yo apruebe lo que pasó, ni tampoco significa minimizar lo que pasó. Más bien es un acto de valentía donde yo soy consciente de que lo que esa persona me hizo me hirió, que lo que esa persona me hizo me lastimó, pero que soy consciente de que no voy a permitir hundirme en un mal sentimiento por eso que pasó, sino que soy consciente de que yo necesito sanar, de que yo necesito liberarme de ese resentimiento para poder tener paz interior. Por ejemplo, imagina que tuviste una herida, que te cortaste con algo filoso, entonces tú decides ir y empezar a curarte la herida. Eso no significa que tú estés concentrada, por ejemplo, en el cuchillo, me cortó y estar enojada con el cuchillo, sino que tú centras tus esfuerzos en sanar, porque tú necesitas curar esa herida, tú no quieres que se te infecte. Así pasa en las relaciones con las personas. A veces nos centramos tanto en el cuchillo, nos centramos tanto en las personas, que dejamos que esa herida se infecte. Y pasan los años y esa herida se infecta. Entonces, lo primero es reconocer que soltar no es justificar. El segundo concepto es entender que justicia y perdón son caminos diferentes. Es importante reconocer que el perdón
no significa renunciar a la justicia. Una hermana que denunció a su esposo por violencia intrafamiliar me decía: tengo miedo de perdonarlo porque siento que si lo hago lo voy a liberar de sus responsabilidades. Pero no es así. En nuestra doctrina, en la Iglesia de Jesucristo, se nos enseña que la justicia no depende del perdón. Esa justicia está en manos de la ley civil y está en manos del Señor, que es un juez justo y perfecto. Una cosa es dejar que la justicia obre tanto en la Iglesia como en la parte civil, y otra cosa es que yo perdone para liberarme de ese resentimiento, de esos malos sentimientos o del odio que pueda carcomer mi alma. El elder Richard Scott dijo: el perdón no elimina la necesidad de la justicia. La justicia y el perdón son parte del plan divino. Creo que una de las cosas que nosotras las mujeres pensamos cuando hay una ofensa, cuando hay un maltrato, cuando hay una herida, es que pensamos en la justicia, ¿no? Pensamos en que hay cosas que no deben quedarse como si nunca hubiese pasado algo. Y relacionamos eso con el perdón. Entonces, por eso decimos que el perdón y la justicia son cosas totalmente diferentes y son caminos diferentes. Perdonar no elimina la necesidad de una justicia, porque un tribunal puede hacer eso. Y de hecho también el Señor hará la parte que le corresponde en la justicia. Por ejemplo, esta mujer que denuncia por violencia intrafamiliar, ella puede soltar ese odio a través del perdón, pero dejar que la justicia se haga. Bueno, el tercer concepto que vamos a ver es: soltar es elegir paz, no es debilidad. A veces uno piensa que soltar, o sea, empezar ese proceso de perdonar, es signo de debilidad, y no es así. De hecho, es un signo de fortaleza, porque no todo el mundo tiene esa disposición a perdonar, sobre todo cuando esas heridas están abiertas, cuando han sido heridas profundas. Es nuestra tarea no alimentar ese resentimiento, esa ira, ese enojo, ese odio, porque eso no va a permitir que el perdón llegue. Si el perdón no llega, ten la seguridad que no vas a tener paz interior. Ten la seguridad de que no vas a vivir una vida con gozo pleno, porque eso estará siempre ahí detrás tuyo, siempre estará en tu mente. Y cuando vengan esos recuerdos, porque seguramente si algo te pasó y esa persona que te hirió ni siquiera está presente, cuando ella venga a tu mente vas a tener un sentimiento negativo en tu corazón. Eso es como cuando, no sé, nos ha pasado tal vez cuando se nos quema algo en la cocina y comienza a impregnarse de humo el olor y no podemos ver bien, no podemos respirar bien. Lo que optamos es por abrir una ventana para que entre el aire y aclare. Eso pasa en nuestra vida. Cuando tenemos ese resentimiento es como ese humo, como eso que nos ocasiona molestia, pero necesitamos abrir esa puerta, que es la puerta o la ventana del perdón, para que entre claridad. Una mujer a la que su obispo no le creyó cuando ella fue a comentarle que estaba recibiendo maltrato por parte de su esposo, ella pudo salir de ahí justificando su malestar, su enojo con el obispo, ¿cierto? Porque pues no se le había creído lo que ella había dicho. Pero cuando ella decide soltar, o sea, en otras palabras, ella decide que eso que pasó en ese momento, que fue injusto obviamente, no le afecte su vida, que no le vaya a llenar su corazón de resentimiento, sino que ella decide soltar, seguir adelante y no permitir que esa situación le permita desconfiar de otras personas que son líderes que podrían sí ayudarle en ese momento. Entonces uno decide, uno toma la decisión de soltar. Cuando uno decide permanecer con esos sentimientos, pues la amargura va a estar ahí y va a pasar toda una vida lamentándose por las cosas que sucedieron hace mucho tiempo y no viviendo la vida del presente. El cuarto concepto es reconocer el papel del Salvador en este proceso. Ninguna de nosotras puede soltar solamente con nuestra fuerza de voluntad. Hay heridas tan profundas, pero tan profundas, que es muy difícil sacarlas del corazón. Y es ahí donde entra el Salvador Jesucristo, diciéndonos que tenemos que perdonar, pero también nos da algo bien importante, y es que nos da la capacidad de hacerlo.
El Elder Holland nos enseñó, algunas heridas son tan profundas que solo Dios puede curarlas. Él es el único que puede hacernos libres del dolor del pasado. Recordemos que la justicia está en manos de Dios, no está en nuestras manos. En nuestras manos está el perdonar a las personas que nos han herido o que nos han lastimado. ¿Te das cuenta por qué es vital que podamos confiar en el Salvador y hacerlo parte de nuestra vida diaria? Sin Él, el verdadero perdón no sería posible. Significaría que estaríamos llenas de resentimiento por muchas de las cosas negativas que las personas puedan hacernos, aunque pasen los años, ¿no? Vivir el Evangelio de Jesucristo nos libera, nos permite tener paz interior, nos ayuda a vivir de una manera feliz. Soltar, como sabemos que no es fácil, necesitamos practicarlo. Y para practicarlo, entonces te voy a dar algunos consejos, algunos tips. ¿Cómo podemos empezar entonces? Primero, dile a Dios exactamente lo que sientes. No disfraces tus palabras. Él ya conoce tu corazón. Segundo, practica el desapego simbólico. Escribe tu dolor en un papel y quémalo o entiérralo como señal de entrega. Tercero, aprende a respirar con propósito. La respiración profunda regula el cuerpo y ayuda a calmar la ansiedad cuando vuelven recuerdos dolorosos. Cuarto, enfócate en tu futuro, no en el error ajeno. Haz una lista de cosas que sí puedes controlar y empieza a actuar sobre ellas. Y quinto, rodéate de personas seguras. No todas las heridas se sanan en soledad. A veces necesitamos voces sanas que nos recuerden lo valiosas que somos. Cuando estés en ese momento que te sientas mal, que sientas que como que la situación es muy difícil y que tú no puedes perdonar, simplemente pon en tu mente y en tu corazón esta frase, que son las afirmaciones. Yo elijo soltar. Yo elijo soltar. Y cuando tú empiezas a repetir eso, va a ser mucho más fácil porque la decisión es tuya. La decisión no es ni siquiera de tu obispo, no es de tu hijo, de tu mamá, de tu esposo, de otra persona. La decisión es tuya. Yo elijo soltar. Como siempre, tenemos el compromiso de la semana. Y entonces, esta semana, ¿qué vamos a hacer? Durante esta semana, ora por esa persona que te lastimó, que te ofendió o que de alguna manera te hizo sentir herida. Y luego escribe en tu diario tus sentimientos. ¿Pudiste hacerlo? ¿Qué tan difícil fue? ¿Qué sentiste al orar por ella? Y si quieres, escribe en los comentarios tu experiencia. Seguramente podrás alentar a otras mujeres a hacerlo. Perdonar realmente no es fácil. Las heridas siempre están ahí, pero el Señor nos ha invitado a que podamos soltar, que podamos dejar ese resentimiento atrás, que podamos ver el futuro realmente con la esperanza y con la confianza de que las cosas van a estar bien. Soltar realmente es un arte, pero es un arte de liberación, de paz y de felicidad. Si crees que este contenido puede servirle a alguien que tú conozcas, por favor compártelo. Nos gustaría muchísimo ver tus comentarios, poder saber realmente qué experiencias tú has tenido. Recuerda que entre nosotras podemos ayudarnos con nuestras experiencias, ver de qué manera tú has sanado de alguna experiencia difícil que hayas tenido, o si de pronto tú no has logrado sanar, cómo otras personas, otras mujeres te pueden ayudar con sus consejos y sus vivencias. Recuerda que somos damas elegidas, podemos enfrentar cualquier desafío y encontrar poder en el Salvador.